Bienvenido a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa es transmitido desde Salt Lake City, la meca del mormonismo, con su anfitrión, ex mormón, Pastor Sean McCraney. Padre Celestial, te entregamos este programa a ti y te pedimos que tu Espíritu esté aquí y que me muera a mí mismo y que yo diga las cosas que tú quieras en el nombre de Jesús. Amén. Antes de venir a hacer este programa aquí en Utah, yo sabía que iba a enfrentarme con un poco de calor. Yo sabía que sería atacado personalmente por mi punto de vista, mi familia sería tratada diferentemente por el programa y que me expondría a algunas represalias bien fundadas por la vida que yo vivía antes de llegar a conocer al Señor, y a veces incluso después de eso. Ya que el programa está creciendo, los ataques sobre mi persona han aumentado. Las acusaciones vuelan y tengo que decir que la mayoría de ellas son verdaderas. ¿Me escuchaste? La mayoría de ellas son verdaderas. Nunca me he pintado como algo más que un pecador a esta audiencia, y yo he sido pecador desde toda perspectiva. Del libro que escribí, Mormón Renacido, me gustaría leer 2 párrafos que podrían ayudarte a entender de dónde vengo con respecto a esto. En 2002, 4 años después de experimentar el maravilloso don de renacimiento espiritual, escribí una carta al obispo de nuestro barrio en Park City y pedí ser excomulgado de la Iglesia Sud. Lo hice para que pudiera enfrentar mis pecados ante un tribunal de la Iglesia, en lugar de esconderme de ellos y simplemente tener mi nombre eliminado de los registros de membresía para evitar la vergüenza. Una cosa que había aprendido hasta ese punto de mi vida, que en cuanto se trata de Dios y la religión organizada, una persona debe esforzarse diligentemente en la autenticidad de la verdad, o se convertirá todo en la ficción de una vez. Yo no sabía si algún día volvería a unirme a la Iglesia, pero yo quería una oportunidad de empezar de nuevo si eso ocurriera. En esta carta enumeré varias razones para mi petición, incluyendo el reconocimiento que siempre me había considerado un pecador atroz. Citando al filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien dijo: «Nunca he conocido a ningún hombre más inicuo que yo mismo». Como ataques, ya sea por correo o llamadas al programa o en el foro del sitio web, solo debes entender que mi ministerio no es para los seres celestiales de la Iglesia mormona o aquellos que creen ser celestiales. Siempre ha sido un ministerio para aquellos que luchan con el pecado, aquellos que no saben cómo superar las cosas de la carne, aquellos que buscan la salvación de una fuente fuera de la religión. Esa es nuestra audiencia principal. Si te consideras celestial y no hay nada en el mundo que te puede mostrar en el programa, entonces te invito a continuar en tu camino celestial. Pero mi llamado es para la gente, y creo que hay cientos de miles, quizá millones de personas que conocen la condición de su corazón y que necesitan regeneración espiritual y que no tienen otro donde acudir porque lo que han hecho en la Iglesia Sud no ha funcionado. La semana pasada asistí a una reunión sacramental mormona y tuve la oportunidad de escuchar 2 discursos de algunos maestros de seminario muy guapos y altos del sur de California. Uno de ellos habló de la resurrección y el otro sobre la expiación. Tengo que decirte al público cristiano, había muy pocas cosas que estos tipos dijeron del púlpito que habrían tomado ustedes en excepción. Tal vez un par de referencias a Doctrina y Convenios, y también cuando cerraron con su testimonio de José Smith y el Libro de Mormón y algunas otras cosas de la Iglesia como templos y cosas así. Pero podría tomar excepción a eso, pero en cuanto a su mensaje básico, dudo que ni siquiera habrían sabido de la diferencia. Pero un cristiano sería capaz de saber que algo definitivamente no estaba bien, que sin alguna duda algo faltaba. Hay algunas diferencias muy sutiles que existen cuando los santos de los últimos días y los cristianos hablan acerca de Jesús.
Los mormones tienden a hablar de Él en cuanto a las posibilidades, las oportunidades que ha proporcionado a ellos. Por ejemplo, estoy muy agradecido por el Salvador y su sacrificio expiatorio que da a cada uno de nosotros la oportunidad de regresar y vivir con nuestro Padre Celestial de nuevo. Y estos son ejemplos, estoy tan agradecido por mi hermano mayor Jesucristo que puso el ejemplo perfecto para mí, haciendo posible que yo viva con mi familia por toda la eternidad. Posibilidades y oportunidades. Raramente dicen cosas acerca de Jesús aplicadas a la vida de la persona en tenso perfecto, como acción completa. Siempre hablan de su sacrificio expiatorio que me permite, su ejemplo perfecto hace posible, su obediencia me da la oportunidad. En lugar de ser un Salvador que simplemente proporciona oportunidades, los cristianos típicamente hablan del Señor habiendo logrado ya su obra. Cuando les escuchas hablar a los cristianos, los que han sido regenerados, dirán, Él me quitó todo mi pecado y me dio nueva vida. Me salvó de una eternidad en el infierno. Alabo su nombre. Abrió mis ojos y me hizo ver. Me sanó, me ama incondicionalmente. Él me guía todos los días, lo adoro en espíritu y en verdad. Lo busco y lo necesito en todo lo que yo haga. Él es mi camino, la verdad y la vida. Él es el primero y el último, es el gran yo soy, y Él es el Dios encarnado. Sigo sin saber cuando se trata de la salvación si afectan las creencias equivocadas y extrañas sobre Jesús. Tampoco estoy seguro si una persona que piensa que Jesús es un ser creado, que una creencia le pondrá en peligro de la ira de Dios. Simplemente no lo sé. Pero lo que sé es lo que Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo. De no ser así, no verás el reino de los cielos. Punto. Pasé los últimos 9 años más o menos dando vueltas sobre esta idea de renacer. Y cuando se trata de Jesús, ¿cuáles creencias harán que una persona sea renacida y cuáles creencias pueden impedir a una persona ser regenerada por Cristo? El Talmud babilónico se extendía a más de 1500 páginas. La mayoría de los eruditos y hebreos coinciden que el mensaje central de Deuteronomio 6:4-5 son fundamentales, son las claves para todos esos pasajes de todas aquellas páginas del Talmud babilónico de la Biblia hebrea de la Tanakh. Deuteronomio 6:4-5 es conocido como el Gran Shema de los judíos. Es la consigna de su fe. Es uno de los textos más fundamentales de Jesús y los judíos y es el texto de la cual la ley de Moisés solo contiene 6 palabras. Shammai Israel, Adonai, 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 Ahad. Lo siento por mi hebreo, pero mi profesora de hebreo estaría muy orgullosa de eso. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El Shema significa literalmente escucha. Cantan, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Luego agregan el pasaje del Levítico 19:18 que Jesús añadió, Thou shalt love the Lord with all of thy heart, thou shalt love the Lord with all thy soul. y luego hacia el prójimo. Es una hermosa canción. El Shema es tan importante que la primera línea de la Mishnah pregunta ¿a qué hora de la tarde se recitará el Shema? El Shema fue recitado por los sacerdotes en el templo. No oigo el Shema recitado mucho hoy en los templos de hoy, los templos que salpican la tierra. Se dice que al nacer, estas frases son susurradas en el oído del niño judío por su padre. En el hecho de su muerte también el Shema se repite. Desde la infancia hasta la muerte los judíos tienen el Shema en sus labios. ¿Por qué? Porque declara la unicidad de Dios.
Cuando a Jesús se le preguntó sobre el mandamiento más importante, citó el Shema. El Shema no es una oración. El Shema es una afirmación de fe y fue ofrecida como una respuesta a las religiones politeístas de la época. El politeísmo es cualquier tipo de fe basado en más de un Dios. ¿Crees tú en más de un Dios? ¿Así crees? El Shema era una defensa contra eso. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es un principio fundacional del judaísmo, del islam y del cristianismo tradicional que Dios es uno. Cuando Dios vino a Moisés antes de Faraón, Moisés le preguntó cuál debe decir que es el nombre de Dios. Éxodo 3:14 dice, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Quién es este yo soy? En Juan 8:57 dice, los judíos le dijeron, ni siquiera tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Intentaron apedrearlo en ese momento. Isaías 9:6 dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Un solo Dios. En el principio era el Verbo, Juan 1:1, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús no era un Dios, no era un aprendiz de Dios que tenía que venir a la tierra y obtener un cuerpo físico. Él no era un pequeño descendiente de un Padre Dios que tenía axila, pulmones, uñas, ni era parte de la regresión eterna del panteón de dioses. Y el Verbo era Dios. En el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Isaías 7:14 dice, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Juan 14:18, Felipe, voy a concluir con esto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Oye, Israel, el Señor Dios, el Señor es uno. Para ver el programa en totalidad con llamadas en inglés, visite hotm.tv. Para información en español, visite mormonesparajesus.com.